aquellos señores se decidieron por lo difícil, por el camino difícil y además por el que suponía mucho más riesgo, la desaparición de un municipio, de dos municipios y la creación de un nuevo municipio donde todo se integraba en uno solo. Quiero aprovechar de todas maneras que se encuentra entre nosotros una persona que era uno de aquellos visionarios que dieron origen a este municipio que hoy conocemos, y que está sentado en aquella esquina como muy escondido, que se llama Rodolfo Cuesta. Un aplauso para él. Bueno, voy a dejarme ya de sermones y voy a hablar un poco de la España de 1975, por ponernos en situación. Vivía aquí todavía este señor de la voz aflautada, el Chaparrete de Ferrol, y allí está el que ahora desgraciadamente conocido como emérito. Este señor, sabemos que estuvo desde el año 39 y aún daba los últimos coletazos en esas fechas de finales de mediados del siglo de 1975, y este hombre presidía el Estado. El otro, el que estaba más joven, ya daba sus primeros coletazos como mandamás y como impune. Del mismo modo había un presidente del gobierno, que en aquellas fechas ya era Carlos Arias Navarro, que luego fue conocido por llorar mucho cuando se murió el señor de la voz aflautada. Bien, pero vamos a hacerlo un poco más bueno. La España del 75, bueno, lo mismo. Aún éramos una España en blanco y negro, solo había una cadena de televisión y emitía unas pocas horas al día. Por aquellos días, ABBA cantaba aquello de Mamma Mía, y Queen hizo de la Bohemia Rapsodia. Cecilia regalaba un ramito de violetas y ya Miguel Bosé ya lucía calzón marcando el paquete, y en Eurovisión quedamos más o menos igual que ahora. Los niños y los mayores descubren con el amigo Félix los bichos de España y los de otros sitios del mundo. También veían las aventuras de Heidi, el abuelo, Clara y el cabrero Pedro, la guagua, y contestaban a Gaby, Fofó y Miliki cuando decían aquello de ¿cómo están ustedes? Por las noches había 2 rombos y a la cama. El fútbol también entonces era el deporte rey. El Madrid ganó la Liga y la Copa del Generalísimo, que era como se llamaba entonces. Como que no ha cambiado mucho. Y Ángel Nieto era campeón del mundo por 6ª vez de motociclismo. En el cine apareció el primer desnudo integral en la gran pantalla y rápido se le sacó el chiste, el felpudo de la Cantudo. También aparecieron las películas de miedo, Dícese Tiburón, de las cuales ha habido muchas secuelas y que creo que ninguno de los que hay aquí no la ha visto. Y algunos que eran más áridos de ver el felpudo de la Cantudo se iban a Perpiñán a ver las aventuras eróticas de Manuel. Bien, pues esa era un poco un resumen muy rápido de cómo era la España de 1975, donde estos 3 coches eran de los más significativos, un 2 caballos, un Renault 4 y un SEAT 131, Super Mirafiori, era la hostia. Fíjense los precios, 1.300 euros, 1.400 euros y 1.500 euros. Parece poco, pero es que el salario base entonces era de 51 euros al mes. Eso no pasaba en el 75, desde luego. Pues lo dicho, comparando el salario base con lo que costaban los coches, de verdad que sí que era un artículo de lujo. De todas maneras ya se empezaban a ver bastantes coches. Es curioso ver las fotos de la época donde en la plaza, por ejemplo, la plaza de Villarcayo, pues se ven 2 coches, 3 coches, y casi todos podemos identificar de quién era el coche, que si era del médico, que si era del no sé quién, que si era del no sé cuál, que eran los que tenían el coche. Vamos, que no había
caravanas ni a problemas de aparcamiento sin ninguna. Y mientras todo esto pasaba en España, aquí, o en España se estaban a otras gaitas, aquí a lo suyo, a la cosa de la fusión. Entonces, voy a pasar la palabra, después de ponernos un poco en ese lugar de 1975, y os quiero que hagáis vamos a decir, un traslado a la época en la cual todavía estaba el Bar Toledo y había una tertulia allí. Imaginaos una tertulia de amigos sentados alrededor de un café o de una cerveza ahí en el Bar Toledo, o un vino. Bueno, pues eso más o menos representaría lo que estamos aquí, ¿no? Pues una tertulia de amigos donde cada uno pues, quiere contar o va a contar un poco aquello que ocurrió o que, a mi entender, ocurrió. En primer lugar, voy a hacer la palabra a Clara Uriarte Melo. Clara Uriarte Melo es doctora en Historia por la Universidad de Deusto, es autora de muchos artículos relacionados con este asunto. Su tesis está relacionada también con la economía y, en particular, el trabajo de licenciatura versa sobre la memoria de Villarcayo en el antiguo régimen. Sí, pero refiriéndonos a los siglos XV-XVI. Exacto. Entonces, XVII-XVIII. yo le quisiera hacer una pregunta a Clara para que ella, digamos, nos ilustre. Esto de Villarcayo y la Merindad de Castilla la Vieja siempre ha sido así, o desde siempre han estado separados, siempre han estado juntos. ¿Nos puedes contar un poco de estas cosas, Clara? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues para hablar un poco de si siempre estuvieron o no separadas, lo primero que tendríamos que hacer es decidir sobre qué Merindad de Castilla la Vieja estamos hablando, porque en el siglo XIV... Cosas de la técnica. Ahora. En el siglo XIV había lo que se llamaba la Merindad Mayor de Castilla Vieja, que iba desde, digamos, lo que se llamaba Montañas de Burgos, es decir, llegaba hasta el mar. También tenía... ¿No se oye bien? ¿No? Sí, hay que acercarlo al micrófono. Vale. ¿Y así? Sí. Habla más alto, por favor. Acércalo más, lo máximo. Bueno, pero así se oye, ¿no? Bien, pues así. Bueno, lo que estaba diciendo es que hay el concepto Merindad de Castilla la Vieja se aplica a tres realidades, entonces hay que saber de qué hablamos. Digamos, una era la Merindad Mayor de Castilla la Vieja, que en el siglo XIV el libro de Cerro de las Letrías dice que tenía tendría unos 4.300 kilómetros y va desde el mar Cantábrico, era, digamos, toda la zona de Laredo, Casturdeales, etcétera, y también cogía Espinosa, el Valle de Mena, y bueno, en el mapa ven que ocupa mucho más que lo que tradicionalmente hemos conocido como Merindades de Castilla la Vieja. Otra realidad con este nombre eran las 7 merindades de Castilla. Las 7 merindades de Castilla la Vieja, que están en el norte de Burgos, es decir, como ahora mismo. No hace falta, no creo que haga falta el mapa, pero bueno, así lo vemos todos más claro. Y dentro de estas 7 merindades, estas 7 merindades tendrían aproximadamente la mitad de la superficie que la merindad medieval de la que hemos hablado. Y estas 7 merindades, pues, que son las tradicionales y que
en las cuales, si pensamos, bueno, lo vemos y lo sabemos, Villarcayo ocupa un lugar central en el conjunto de las siete merindades. Las siete merindades ocupan una zona céntrica en el norte, digamos, de España y Villarcayo ocupa una zona céntrica dentro de esas siete merindades. Bueno, entonces vamos a hablar un poco a partir de mediados del siglo XVI, que es cuando Villarcayo es elegido como sede del corregimiento, y eso va a suponer pues una serie de cambios en la zona. Y de lo que vamos a hablar, evidentemente, es de la Merindad de Castilla la Vieja, que es la que va a formar después el ayuntamiento que conocemos hoy, ¿no? Esta merindad de Castilla la Vieja también estaba en el centro de las merindades, y dentro de la merindad de Castilla la Vieja, Villarcayo estaba en el centro de esa merindad. Las siete merindades tenían una junta general, bueno, tenían una misma demarcación administrativa y tenían también una misma jurisdicción. Celebraban una junta general periódicamente, en las merindades, cada una de las siete merindades mandaban sus representantes a la junta general, y este esquema se repetía en cada merindad, es decir, cada merindad también se reunía particularmente y los ayuntamientos de esa merindad mandaban sus representantes a la junta. A partir de ese Villarcayo elegido como sede del corregimiento, pues la merindad de Castilla la Vieja hizo sus reuniones en Villarcayo. Normalmente al principio las hizo en el Soto y luego cuando se construyó la casa consistorial, pues en la casa consistorial. Como casos un poco, bueno, la merindad tenía los libros hablan de tres zonas que serían, les llama... En relación al río, pues habla de esta parte del río, aquella parte del río, y luego en el sur el valle de Valdelugaña. Este valle de Valdelugaña, que estaría más cerca del Ebro, ¿no? Pues en el siglo XIX aparece ya casi unido al partido de Horna, que sería el de esta parte del agua. Es cierto que el río muchas veces parte el municipio en dos, es decir, que no es que el río sea una frontera total, completa, ¿no? Pero bueno, ellos reúnen de esa manera a los distintos municipios. Y luego, como casos particulares, pues tendríamos el caso del Valle de Manzanedo, que Carlos II lo vendió, pero las merindades pusieron un pleito a la corona porque no se podían vender los municipios de su zona, y consiguieron que revirtiera a las merindades, y figura como agregado a la merindad de Castilla la Vieja desde 1687. Es decir, en ese momento lo vendió el rey, después el pleito dio la razón a las merindades, y entonces se agregó a la merindad de Castilla la Vieja. Y otro caso particular es el de Bocos. Con Bocos no hubo tanta suerte, porque Felipe V vendió Bocos como pueblo de señorío, no hubo modo de cambiar el hecho, y en 1729 pues el pueblo pasó a ser un pueblo de señorío, lo mismo que seguía siendo Medina. Y permaneció así desde 1729 hasta 1835. Después, a ver si me... No, por favor, tiene que haber otra, ¿no? Anterior. No, a ver. Pero no la hemos copiado. Sí, esta es.
con la Constitución de Cádiz, este sistema de ayuntamientos como se conocieron hasta ese momento, la Constitución intentó cambiarlos, pero bueno, sabemos que Fernando VII cambió, no quiso mover nada cuando llegó a España y entonces se quedaron exactamente igual que estaban. Cuando murió Fernando VII, pues intentaron, hubo un momento de cierto aperturismo. Hemos dicho antes que estas demarcaciones tenían una función administrativa y jurisdiccional. Eso se separó en este momento, es decir, en 1834 se separaron las dos funciones, se creó el juzgado de primera instancia con sede en Villarcayo, sustituyendo al corregimiento que había anteriormente y exactamente con la misma jurisdicción. Y en el reinado de Isabel II, un Real Decreto del año 35 pues, cambió la situación. Entonces todos los ayuntamientos que ya existían, aunque no tuvieran 100 habitantes, se mantenían como ayuntamientos. Después se permitía que ayuntamientos con más de 100 vecinos pudieran formar un ayuntamiento. Y por otra parte, marcaba también unos límites a los ayuntamientos, entonces unos límites de población y de superficie. Entonces, al aplicar este decreto, pues resultó que las merindades eran muy grandes, entonces las merindades tuvieron que disolverse como una única demarcación. Y entonces aparecieron tantos ayuntamientos como merindades había. Por un lado, pero el Valle de Losa también era demasiado grande, y entonces en el Valle de Losa las juntas el valle también se separó y aparecieron ayuntamientos tantos como juntas había. Y otro caso también particular de esta época fue en Valdeporres, en la merindad de Valdeporres, Puente D también se separó, la Junta de Puente D se separó de la merindad de Valdeporres. O sea, todo eso pasó en 1835. Entonces, las villas de señorío, porque recordamos que Bocos era una villa de señorío, porque se había vendido, y Medina también era una villa de señorío, una ciudad de señorío. Entonces, en este decreto también esos señoríos pasaban a formar ayuntamientos, aunque no tuvieran 100 habitantes. Por eso Bocos, en este momento, tuvo su ayuntamiento, en 1835. Bueno, esto y Villarcayo, que era grande, se separó y hizo un ayuntamiento propio. Entonces, esto nos dejaba... ¿Puedes pasar al anterior, por favor? Lo que conocemos ahora como el ayuntamiento dejaba dos ayuntamientos, uno que era el de Medina de Castilla la Vieja y el otro que era Villarcayo. He puesto también Bocos porque un poco más tarde, en 1924, Bocos se unió al ayuntamiento de Villarcayo como una pedanía. Y otra cosa... y en este momento también las aldeas de Medina se separaron de Medina, porque recordamos que Medina pasaba de ser un señorío a tener su ayuntamiento. Las aldeas de Medina se separan de Medina y fundan ellas todas un ayuntamiento propio. Pero este ayuntamiento propio, bueno, pues les resultaría mejor o lo que fuera. En 1907 este ayuntamiento, formado por las aldeas de Medina, pasó al ayuntamiento de la merindad. Es decir, que ahora sí tendríamos, digamos, la merindad, salvo Villarcayo y Bocos. Y el resto de la merindad estaba ya como, pues, más o menos como lo conocemos ahora. Solo faltaba que en 1975, una de las cosas que sucedió con la fusión es que Miñón y Villamezán, que pertenecían a la merindad de Castilla la Vieja, pasaron a Medina. Y esto estaría en el siglo... ¿Está ahí? ¿Es el último? No, de esto no. Dale
No, eso sí, es que ahí ya he quitado Villamizán y Millón, sí, que estaban en el anterior, sí. Bueno, entonces, en 1975, pues la situación era Merindad de Castilla la Vieja, que había perdido Miñón y Villamizán, y todos los ayuntamientos, y Villarcayo y Bocos, otro ayuntamiento. Esto es lo que, digamos, se encontraba en 1975. Y ahora, bueno, pues esto que era una introducción histórica, pues ahora vamos a ver qué pasó a partir de 1975, ¿no? Cuando se fusionaron los dos ayuntamientos. Bueno, pues lo que nos ha contado Clara, nos cuenta la historia todo lo largo que ha sido desde el siglo XVI, ¿no? Pero como bien ha dicho ella, a partir del 75 ocurren cosas, ¿no? Entonces, lo de Villarcayo no sabemos si fue un hecho aislado, si fue un hecho curioso, si fue realmente algo generalizado. Para ello, le voy a trasladar la pregunta al mi ya amigo Felipe González, porque tantas veces le reclamo para todas estas fiestas que ya casi que es un habitual en estas cosas. Entonces, Felipe, cuéntanos entonces esta historia. Vale. Bueno, saber si fue un caso aislado, les diría en un primer momento, no fue un caso aislado, ya lo siento, pero también sí, es un caso aislado. Tenemos que tener claro que los municipios se juntan para que sus servicios sean más eficientes, para que cueste menos hacer las cosas y las cosas que se hacen se hagan mejor. Entonces, ¿Villarcayo y la Merindad de Castilla la Vieja se juntaron para eso? Entiendo que sí, ¿no, señor alcalde? Se ponen los documentos, sí. Tenemos que ponernos también en situación. En España tenemos actualmente, datos de ayer, 8.132 ayuntamientos. Son muchos, son pocos. El 96% de esos ayuntamientos tiene menos de 20.000 habitantes. El 84% menos de 5.000. El 72% menos de 2.000. El 60% menos de 1.000. E incluso hay un 12% de ayuntamientos en España que tienen menos de 100 habitantes. Perfecto. De todo eso, esos pequeñitos no pueden ni siquiera cubrir sus gastos. Lo que obtienen de impuestos, lo que gestionan, lo que les transmiten, el 70, el 75, el 80% va destinado a sus gastos de gestión diarios. Cubrir la luz, cubrir el agua. Ya no hablemos de tener que hacer un polideportivo o asfaltar una calle, olvídense. Esos pequeños ayuntamientos no son viables. Si nos venimos a Castilla y León, Castilla y León tiene 2.248 municipios. Son muchos, son pocos, lo ponemos en relación con lo que ocurre en Europa. Si sumamos los ayuntamientos de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido y Noruega, no llegamos al número de ayuntamientos que tiene Castilla y León. Y esos países suman 120 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Castilla y León? 2.300.000, poco más o menos. Si esperamos un año, menos aún. Más ejemplos comparativos. Suecia, de la que acabamos de hablar, en 1952 tenía 2.498 ayuntamientos. Actualmente tiene 278. Alemania, que en esas fechas tenía 24.272, actualmente tiene 8.514. Vemos por dónde vamos. La mayor parte de los países de Europa han reducido su número de ayuntamientos. Menos 2. Francia y España. Si nos vamos a Burgos, vamos a irnos al momento de 1835, cuando se crean los ayuntamientos. La provincia de Burgos tiene 515 ayuntamientos. En el momento de la fusión de Villarcayo con la Merindad de Castilla la Vieja, se reducen a 485. Y cifras de ayer, sacadas del Instituto Nacional de Estadística, Burgos tiene 371 ayuntamientos. Bueno, estamos bajando. Pero como ya he dicho, en España han subido los ayuntamientos.
En el 2015 había 95 ayuntamientos más que en 1979. Y si dejamos un poquito, siguen aumentando. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos tanta ansia de tener más ayuntamientos? No voy a preguntárselo al señor alcalde por si acaso. ¿Qué razones tenemos para que haya tal atomización entre los ayuntamientos de España? Bueno, hay factores económicos, evidentemente. Hay factores administrativos. Un ayuntamiento pequeño va a tener peor gestión administrativa, va a tener un secretario municipal que se mueve entre 2 o 3 ayuntamientos, o que empieza a tener alguien que sea pues, subcontratado, que está 3 horas. Todos conocemos algún pueblito de estos que tiene algo así. Hay factores sociológicos, es decir, mi pueblo ha sido ayuntamiento y tiene que seguir siendo ayuntamiento, porque hay algo en mí que se pierde si deja de ser ayuntamiento y se convierte en una pedanía. Seguro que hace 101 años en Bocos había gente que se mordió la lengua pensando: mi pueblo deja de ser ayuntamiento y ya ha perdido categoría. Y también factores políticos. Así como decía Pepe que el franquismo y tal y los ayuntamientos, pues actualmente los partidos políticos, las cumbres de los partidos políticos están en contra de la reducción de ayuntamientos. Son menos alcaldes, menos concejales, menos movimiento de dinerete, vamos a dejarlo así, menos contratas, más problemas con tus vecinos porque, oye, alcalde, ¿por qué deja esto de ser un ayuntamiento independiente? Pues nadie quiere esos problemas. Patada a seguir. ¿Cómo solucionan esto? Pues creando las famosas mancomunidades. Si no recuerdo mal, Villarcayo, en la Merindad de Castilla la Vieja, tenía una mancomunidad en el año 65 para controlar los incendios, para el parque de bomberos. En España hay aproximadamente 1000 mancomunidades. Y las mancomunidades simplemente son una sobreestructura con sus costes, sus problemas de lentitud en la toma de decisiones, que funcionan para evitar la fusión de ayuntamientos. ¿Y cuál es el tamaño ideal de un ayuntamiento? ¿Alguien piensa una cifra? No, el tamaño ideal de un ayuntamiento tiene que ser... No la hay. Podríamos estar hablando, hay autores que hablan de 5.000 habitantes, es un tamaño ideal, otros de 20.000. El Consejo de Europa te habla de que sea una cifra alrededor de 10.500 habitantes. He dicho antes unas cifras del tamaño de ayuntamientos en España. Solo el 9% de los ayuntamientos de España superarían esa cifra. Olvidémonos. Por tanto, vuelvo a responder a la pregunta. He dicho que no era un caso aislado, pero ahora sí es un caso aislado. La norma no es que se fusionen los ayuntamientos. Villarcayo y la Merindad de Castilla la Vieja fueron pioneros en la unificación. Lo que pasa es que los demás no les han seguido. Entonces, tenemos que estar orgullosos de lo que se hizo aquí hace 50 años, de lo que se debería seguir haciendo, tanto aquí como en otras partes de España, y que si en la crisis del 2008 al 2013 no hubo ánimo de fusionar ayuntamientos, porque en otros países de Europa, en Grecia, en Italia, suprimieron hasta provincias, pues seguramente Villarcayo va a seguir siendo no voy a decir un caso único, si ha habido algunas más, pero un ejemplo para homenajear. Muy bien, Felipe, con esta presentación, pero vamos a entrar ahora un poco más en lo local. Vamos a entrar en lo local. Le voy a pasar la palabra ahora a César Gutiérrez de la Torre, arquitecto, ya en su retiro dorado, y aparte de ello, junto con Clara y junto con Luis, que está al lado, Luis Norway, forman parte de esa asociación de amigos de Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja, que está hoy también representada en la mesa, y que bueno, pues hacen una gran labor por la difusión y por el entender nuestro municipio en todas sus facetas, ¿no? César, aparte, tiene una experiencia en nuestro municipio donde se ha desarrollado su carrera profesional. Aparte de ello, fue arquitecto municipal, con lo cual entiende o puede darnos una visión bastante acertada
de cómo influyó, desde el punto de vista urbanístico, esa fusión entre los dos municipios, y también le preguntaría si él entiende que fue una buena maniobra para aquellos que lo decidieron, o si por el contrario no fue así. Vamos a pasar al siguiente. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, me ha dicho que sí, he sido arquitecto municipal, lo que pasa es que fui arquitecto municipal en los años 80. Ya se había hecho la fusión entre los dos ayuntamientos de la Comunidad de Castilla la Vieja y Villarcayo. Sí que es verdad que en los años 1975, bueno, aquí en la zona, porque claro, hay que contar que siempre los retrocesos o los avances en la construcción dependen mucho del estado en que se encuentre el país. En este caso, en 1975, en la Comunidad de Castilla la Vieja y Villarcayo, concretamente, estaban haciendo, o se habían construido recientemente, bastantes edificaciones y alguna urbanización. Pero es que estábamos rigiéndonos por una ley del suelo que era de 1956 y todavía pues tenía bastantes limitaciones. En 1975, claro, se estaban haciendo, pues, concretamente en Villarcayo, el centro de Villarcayo, empezó a construirse pues toda la zona, por así decirlo, de Calvo Sotelo, pero empezaron desde el centro, concretamente en la zona de Santa Marina, con las promociones que hizo Vadillo en su momento, y se hicieron también pues, hacia la zona del centro, que por cierto, esos años fueron desastrosos porque hicieron que cantidad de construcciones de un valor de patrimonio importante se fuesen derribadas, como algunas, no solamente eso, sino también la iglesia, pero bueno, en este caso ahí no se ha edificado otra nueva, ¿no? Y entonces, claro, me estoy refiriendo concretamente al que llamamos Palacio de Díaz de Isla, que es donde está en Miguillas actualmente, y se hicieron, porque claro, dice, pues el Palacio de Isla se tira y se hace un edificio pues más o menos de acuerdo y tal. Bueno, lo que se hizo es lo que veis ahora, que es la calle Santander, con dos monstruos ahí, porque entonces con esa ley que se estaba desarrollando, que hacía en 1956 y que lo permitía entonces la Dirección General de Vivienda en Burgos, pues se permitió hasta 7 alturas. Eso era una barbaridad. No solamente aquí, se destrozaron cantidad de sitios, de localidades, no solamente el patrimonio, sino lo que llamaríamos el skyline, y todo eso. Eso pasó, lo podéis ver también en Medina, que menos mal que luego también Medina lo cortaron rápidamente, porque también se hicieron muchos villasales de los infantes y todos los pueblos como Villarcayo, y hicieron barbaridades. Pero claro, lo que estaba diciendo, el patrimonio que en ese momento se cargaron aquí en Villarcayo fue tremendo. Tenemos el Palacio de Díaz de Isla, como he dicho antes, pero está también el Palacio de los Fernández de Villarán, ahora lo que es la calle Obras Públicas, que había pues, bueno, un palacio bastante interesante con 2 torres, un cuerpo plano y una capilla adosada. Pero no solamente eso, sino cantidad de edificios que tenían un valor. Bueno, también hay que decir una que estaba en plena plaza, que era la Casa de Jarabo, que era la más antigua que había en Villarcayo en el siglo XVI. Dicho esto, menos mal que, bueno, y muchas más cosas, claro. En la medida de Castilla la Vieja eso no se produjo, o sea, no se afectó. Esto sí que podemos decir en algún pueblo que se hizo una fuera de escala, algún edificio que perjudica completamente. Me hablo de Torres, ¿no? El edificio y tal, lo demás está muy bien regulado y tal. En realidad también los demás pueblos de la medida de Castilla la Vieja, hay que decir que Horna se cascó ahí a la subida de núcleo viejo, ese edificio de 6 plantas tan feo y con una miradera que se ve desde todos los sitios. Y bueno, pero claro, la zona de Castilla la Vieja que pudo afectarse estaba pegando a Villarcayo. Era toda la zona, por decirlo así, de Horna, con esos edificios que se levantaron, la zona de Villa Comparada, y bueno, realmente esos son los pueblos, las zonas más tensionadas.
Cuando has hablado de la unión de la Avenida de Castilla la Vieja y Villarcayo, una de las condiciones que ponían es que se estaba haciendo que Villarcayo se construía mucho, que había más población. Bueno, eso es verdad, se estaba construyendo bastante, pero también estaba encorsetada, necesitaba una ampliación. La ampliación, por supuesto, le venía estupendamente, por eso la fusión vino muy bien a Villarcayo, porque era la única forma de avanzar. Digo Villarcayo, no cuento con Bocos, que era Villarcayo, porque en Bocos realmente pues, no se produjo, como he dicho, con el resto de las pedanías de la Avenida Castilla la Vieja, pues edificios que fuesen tan explosivos y tan terroríficos urbanísticamente. Por lo demás, claro, estamos hablando de la ley del suelo de 1956 y se pasó a la ley de 1977. Ya hemos dicho que es la fusión, bueno, después de la fusión. Yo estudié de arquitecto municipal en los años 80 y tantos, y bueno, se empezó a regular, también se hizo pues, para la gente muy duro las leyes, porque claro, tenías que desarrollar las subvenciones con planes parciales. La gente no entendía por qué se tenían que juntar, por qué se tenía que hacer una junta de compensación, por qué tenían que hacer ciertas cosas cuando antes había cierta, por así decirlo, libertad para urbanizar y para edificar. Bueno, esto ha seguido así, se han ido cambiando las leyes hasta la actual, que es de 2015, tal, se han ido mejorando, unas han insistido, bueno, más que nada conseguir ciertas cosas que la gente, no sé si lo está considerando como bueno. Llegar a hacer un plan parcial aprobable es muy costoso, porque además la gente, pues claro, se cuenta que con una cantidad de terreno que luego parte de ese terreno no es edificable. Parte de ello se tiene que ceder para viales, parte de eso se tiene que ceder en el aprovechamiento urbanístico 10% para viviendas de algún tipo de protección y zonas que se tienen que dejar para espacios verdes o para equipamientos. Es decir, eso no lo entendía la gente. Digo, pues, hago nada más, si yo tengo en bruto 2.000 metros y me quedo con menos de 1.000, no sé qué, bueno. Eso, claro, para eso necesitas una cultura ciudadana, humanística en este caso, que poco a poco, claro, al cabo de los años la gente lo va entendiendo y lo va aceptando. Así pues se consigue, por supuesto, pues, zonas de equipamiento, zonas de espacios verdes, que no se hubiese considerado si no hubiese sido toda una densificación terrestre. Y respecto a cuando ya nos sentimos un poco a la fusión, tengo que decir que a mí me está pasando ahora un poco casi lo que pasó en su momento. Se decía que las razones argumentaban de la Avenida de Castilla la Vieja y que eso se lo llevaron para la fusión al Ministerio de Gobernación para justificar no sé qué, era que estaba perdiendo población en la Avenida de Castilla la Vieja, y es cierto. En la Avenida de Castilla la Vieja en 1940 tenía 4.114 habitantes de derecho. Villarcayo, 1.637. Estamos hablando de 1940. Bueno, pues en 1970 la Avenida de Castilla la Vieja era en 2.207 y Villarcayo se ha puesto en 2.611, que es cuando realmente se hace, prácticamente es lo que para el año de la fusión es como está. Villarcayo tiene unos 300, aproximadamente 400 más que la Avenida de Castilla la Vieja. Claro, todo el argumento de la fusión dice, bueno, es que Villarcayo bien, ¿qué tiene? Bueno, pues sí, tiene un poco de terreno, no tiene, como hacían algunas argumentaciones, dice que no tiene terreno ni para de monte, ni de pasto, ni de no sé qué. Eso es verdad. Villarcayo no tiene expansión, porque pocos tenía lo que tiene y tampoco tenía una fusión edificatoria. Sin embargo, Villarcayo sí necesitaba construir, porque la gente además construía cerca de donde estaban los servicios, lógicamente, donde estaban los colegios, la sanidad, la farmacia. Siempre ponían como importante la farmacia, no como atención, no se podía haber puesto, pero bueno. La farmacia, pero los servicios, la escuela, la sanidad, el comercio. Claro, había muy poco. En la Avenida de Castilla la Vieja había muy poco. Sí que había en la Avenida de Castilla la Vieja una cosa importante y que también que le beneficiaba a Villarcayo.
de paso, pero le beneficiaba sobre todo en población, que era la fábrica de Urisa, que creó pues hasta 100 y pico pues, empleados. Tenía los talleres de ANSA, que al principio eran talleres Uriarte, tenía bueno, la fábrica de harinas, no creaba mucho, pero bueno, sobre todo era el ferrocarril Santander Mediterráneo, que era en Norna, estaba la Milla Cayo, o sea, también tenía los talleres, que en el momento que llegaron a tener 100 personas trabajando. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la gente vivía en Villarcayo, pocos en Norna y poco más. Claro, eso también había que contarlo, también les daba cosa a la realidad de Castellavieja y diciendo, joder, nosotros ponemos esto para fábricas y resulta, al final se ha gastado un polígono industrial que estamos hablando en este 83. Yo sí que ahí me tocaba un poco el polígono industrial, porque de hecho pasé, como ves estoy tocando muchas cosas, pero en 1983 hicieron esto, se empezó a hacer la primera fase, la segunda fase en 1987. ¿Por qué no pasamos luego a ese asunto? Vamos a ir más un poco concretando, sí, pues digamos, por cumplir. Aparte de eso, bueno, mientras hablabas, les he estado mostrando unas fotos como ilustración de lo que estabas diciendo. Sí, pero yo no lo veo, que es que... Pero bueno, no tengo ojos. ahora te das la vuelta y lo miras. He hecho cuatro... Ahí veo mucho campo. Claro, eso sería la imagen de 1956, donde se ve Sigüenza y Villarcayo, como veis, donde prácticamente está todo sin tocar, está como era, realmente un municipio agrícola, tanto la Castilla Vieja como Villarcayo. Si pasamos 25 años en el tiempo, ya empezamos a ver cosas, empezamos a ver en el 75. Estamos cubriendo todos estos que son de la calle Carlos Sotero, todos que se hacen. Exacto. Donde estaba Abundio, bueno, Manolo, tiene la calle esa de Bilbao, Alfred Provisional, esas que tienen. Luego eso vino después. Bueno, lo de Villahermosa. Ya, no. Ahora sí, Alfred Provisional ahora se llama otra cosa, pero es para que entonces... Corregimiento. De las 7 militares. Sí, que es una... Ahora, aquí hay una foto... Poner una calle de corregimiento a una calle que tiene muy poca entidad por ahí. Hay que quitar los alféreces. En relación a la foto anterior, esta con esta, si os dais cuenta, la distribución de los cultivos se produce un cambio significativo, y es que en el año 72 se produce lo que se llama la concentración parcelaria. Entonces, el mapa agrícola cambia totalmente, como podéis ver, del 56 a esta, que es ya del 75, y ya se mantiene en el siguiente tramo de 25 años, donde ya está, aquí ya hay una evolución, donde hay una evolución clarísima. Eso es el polígono industrial que, fijaros, en proporción con la parte edificada que tiene Villarcayo, lo que ocupa de hectáreas. Claro, ya se ha empezado a cubrir y luego ya, claro, ahora se está cubriendo todo esto que prácticamente Sigüenza y Villarcayo se han unido con urbanización. Claro. Por esta parte se empezó al principio en la medida que se vieja, el barrio San Ignacio, la urbanización de los Pontones y la de Carreruel. Es decir, se van cubriendo poco a poco, pero al principio empezó el cuadrito aquí, que es donde estuvieron, lo que he dicho antes, una cantidad de patrimonio edificado importante. Y ahora ya, si pasamos a la última, que ya sería la actual, aunque parece que no ha cambiado mucho, pero sí, se ve que ya hay un desarrollo, sobre todo la línea Villarcayo-Sigüenza está prácticamente como una sola línea de continuidad. El polígono ya se ha desarrollado esa nueva parte. Sí, aquí esto está cubierto, pero la 1 y 2 es una ubicación. Sí. O sea, ya está desarrollado más en todo. Desarrollado. Bueno, yo, César... Yo también quería meter una cuña antes, que a los ayuntamientos les va a gustar, porque siempre insisto lo mismo. Es la estación de ferrocarril Orla Villarcayo. Se llama así, Orla Villarcayo. No es porque está en Orla, pues se llama así, Orla Villarcayo. En 1990
En 1900 hice un proyecto de rehabilitación total para la Fundación Sola Achuel. Quedó una cosa bastante bien. El edificio de la estación se recuperó, los edificios donde estaban los almacenes también, los talleres también se utilizaron para taller de escultura, de albañilería, de electricidad, de forja y también un sistema de informática. Se empezó a hacer lo de que es el edificio ese de guardalocomotoras que le llaman la rotonda, porque es así un sector circular, y se empezó a quitar, que entonces tenía una cubierta de uralita, para hacer allí una especie de centro experimental de teatro y tener unas oficinas y tener un bar y un restaurante. Eso se quedó en nada porque el problema estuvo en Fundación Achuel, no, en Jack Achuel, que era el promotor, vamos, el propietario de la Fundación Sol Achuel, porque empezó con un problema financiero aquí en España y se tuvo que largar. Luego volvió y tal, eran tiempos de Conde, ¿no? Y se paró en seco, pero quedó lo que bastante bien. O sea, en principio se arreglaron los espacios verdes, se pusieron esas esculturas que más que bien están pues llevándose aire, vamos, están. Y los talleres están totalmente, la zona que hacíamos unos añadidos para los servicios están destrozados. Los talleres están abandonados, lógicamente los se utilizan de mala forma. Claro, yo digo que el ayuntamiento le va a gustar porque le estoy pidiendo que a los propietarios de la estación, que se han dejado caer un edificio de la estación con un valor patrimonial, encima está protegido y no sé, hay que darles caña un poco a los de Renfe para que lo arreglen. Bueno, pues muy bien, César. Vamos a pasar recogemos ese ruego como Adif. Vamos ahora a pasar la palabra a Jesús. Jesús Martínez, ya le conocéis, es de toda la vida, como se dice en estas tierras de aquí. Antes de ayer presentó un libro gráfico sobre todos estos 50 años, donde os sugiero que no lo sugiero, os pido que lo compréis porque lo compréis o hagáis con una copia porque creo que os va a gustar, porque se ve muy bien. Al ser todos santos, como decíamos antes, santos y letras gordas, pues se ve muy bien. Entonces, está con mucho cuidado, ha hecho un buen trabajo y yo a Jesús le quería preguntar que nos contara aquello de los muchachos, de los muchachos que era él entonces, en aquel año 75, que tenía sus 18 o 19 años. Su padre entonces, en ese momento, era presidente de lo que se llamaba entonces las juntas administrativas de Villanueva la Blanca, y él, de manera directa o indirecta, pero en este caso de manera indirecta, pues asistía a esas tertulias que se celebraban en el Bar Toledo, y donde se hablaba de si estaba bien, si estaba mal, si es que a mí no me interesa, es que claro, es que se nos va a comer Villarcayo, es que nos vamos a quedar en nada, es que vamos a hacer no sé qué. Cuéntanos un poco, Jesús, si te parece eso que tú recuerdas aquí. Lo que yo recuerdo, os lo comento con mucho gusto. Partían de dos grandes personas, que eran Severiano Villanueva Váscones y Agustín Barona Martínez, que eran los alcaldes tanto de Villarcayo como de Merindad de Castilla la Vieja. El llegar a la fusión en el año 1975 fue una labor ardua en lo que yo recuerdo, y según documentaciones que tenemos y tal, se tiraron más de 3 años discutiendo el tema y viendo si querían, si no querían, si se podía, si no se podía, si legalmente se lo iban a permitir, teniendo muchas reuniones pues, con la Diputación, con el Gobierno Civil que existía entonces, con el Ministerio de Interior. O sea que fueron años de mucha pelea, tanto a nivel documental como a nivel de los dos ayuntamientos. Los debates, pues bueno, todos habéis apuntado algo aquí de lo que había.
eran pues intensos, muchas veces llegaban a ser un poco broncos, por decirlo de alguna manera, y había intereses contrapuestos. Había gente de Villarcayo que pues apoyaba el tema, pues no te voy a decir que 100%, pero sí el 95%, porque le interesaba muchísimo al pueblo de Villarcayo que se uniese la merindad, porque como muy bien decía César, Villarcayo tenía muy poco terreno para poderse expandir y para poder hacer muchas cosas que luego hemos visto que se han hecho, como muy bien decías, del polígono que está en terreno de Merindad de Castilla la Vieja, no en terreno de Villarcayo que era entonces. Y por otra parte, los pueblos, pues había un interés grato en decir, vamos a unirnos porque la unión hace la fuerza y porque todos los servicios tenemos que ir a Villarcayo. Como muy bien decías también, pues en la merindad no había comercio, en la merindad no había los mercados o las ferias o las instituciones para poder ir al colegio o al médico, etcétera, etcétera. Y dentro de la merindad pues había algunos pueblos que no les interesaba para nada el juntarse, el unirse, el hacer la unión o la fusión, como muy bien decía Pepe al comenzar, porque decían, nosotros vamos a salir perdiendo. Porque había pueblos, como acabas de decir, el tema de Horna, es que en el tema de Horna tenía más puestos de trabajo y más empleados que los que podía aportar Villarcayo, solo Horna, porque teníamos, como nos han conocido muchas veces en Villarcayo, por el tema de los embutidos, la fábrica de los Uriartes y embutidos Ortiz, luego, como muy bien decías, estaba la Renfe, que también aportaba un montón de trabajadores, estaba Seiko, estaba la fábrica de harinas, etcétera, y entonces y los Uriarte pues tenían muchísimo peso entonces en el tema y tampoco les interesaba muy mucho, ya que su actividad y su negocio lo tenían en Horna. Por otra parte, teníamos a Sigüenza, que Sigüenza era un pueblo que estaba muy cerquita de Villarcayo, que era la capital de la merindad, porque allí tenían su ayuntamiento, tenían su gente y tampoco les interesaba muy mucho. Villalaín era otro de los pueblos que tampoco quería fusionarse porque, bueno, vivían bien, tenían la cantera, tenían puestos de trabajo y la mentalidad y lo que decía en general la gente de los pueblos, es decir, el fusionarnos con Villarcayo vamos a perder todos nuestros derechos, vamos a perder toda nuestra identidad como pueblo y vamos a tener que depender de lo que de Villarcayo nos diga. Cosa que todos los que estamos aquí somos ya un poco veteranos y tenemos tal, y podemos decir que les dio la razón el tiempo, porque muchísimas veces y durante muchos años los pueblos han estado muy, muy abandonados. Se ha volcado todo en Villarcayo y los pueblos se han dejado un poquito de lado. No digo que sea ahora esa la circunstancia, pero sí a lo largo de estos 50 años ha habido muchos años en los que los pueblos estaban en un segundo plano. Y en la fusión había luego pues lo que pasa siempre, quién va a ser el alcalde, quién va a ser el que lo va a dejar, quién va a continuar, quién no va a continuar. Bueno, pues eso era una pelea que había de tensión en las reuniones, a lo cual Severiano Villanueva dio el paso y dijo: yo cedo el puesto a Agustín como alcalde de la merindad y yo me retiro del tema. Severiano Villanueva había estado varios años siendo alcalde de Villarcayo y siendo diputado. Era diputado también en Burgos y haciendo grandes cosas por Villarcayo, lo tenemos que reconocer. Y él dio el paso y dijo: yo
retiro en favor de que fuese Agustín para tratar de limar esas asperezas y decir, oye, de alguna manera la merindad se lleva al alcalde, aunque digamos, el centro físico como tal ayuntamiento se lo llevase Villarcayo. Y no solamente estos, digamos, problemas existieron hasta que se hizo la fusión, sino que después también existieron, ¿eh? No está por aquí Roberto Barona, pero lo he comentado muchas veces con él. En la época primera de su alcaldía le tocó lidiar mucho con eso, porque había todavía mucha gente de estos pueblos que os digo que no estaban de acuerdo con la fusión, porque hubo una época que tuvimos de alcalde una bellísima persona como era Eugenio, pero era un tanto, digamos, autoritario, y lo que él decía era lo que había que hacer, y a los pueblos pues no les tenía muy buen criterio y no les ayudaba a nada, y ahí se produjo unos años de bastante tensión con el tema de la fusión. Entonces, estas son las experiencias que os puedo contar al respecto. Yo, como bien decía Pepe, entonces tenía 19 años, pues me gustaba ir muchas veces con mi padre y con esta gente a tomar café. Entre ellos también estaba, me acuerdo mucho de Tapia, el Flamingo, y en el Flamingo también se hicieron varias reuniones. Y bueno, pues son los recuerdos que tengo pues, de un chaval de 19 años de aquello. Sí. De todas formas, has dicho muy bien, el paso que nos queda Luis. Como veis de fondo hay un vídeo donde se muestra. Los que estáis de espalda evidentemente no lo veis, ya luego lo pasaré. Es un vídeo que hay que agradecerle a José Antonio Barona y de Seguiri, como conocéis, y a Chari, a Rosario, que nos lo ha facilitado y que ha hecho esta labor de poner este documento gráfico muy interesante de ese día, de lo que ocurrió ese día. Y son unos minutos donde no hay voz, no hay nada, es lo que veis, pero por lo menos se ilustra como lo que ocurrió en ese día durante unos minutos. Bueno, muy bien, yo por último quiero ceder la palabra a Luis de los Bueis, también, como he dicho antes, miembro de la Asociación de Amigos de Villarcayo. Luis es el poeta de cabecera. Había aquello de Merindad de Castilla la Vieja, que lo tengo que repetir 50 veces. Asociación Cultural, Amigos de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. ¿Vale? Bueno, yo os doy bastantes datos que me habéis pisado de todos los que iba a decir, me han pisado todos, pero bueno, como lo mío es más alegre, más de X y cosas de Villarcayo y de la Merindad cuando se fusionaron, que es a lo que hemos venido, ¿verdad? No te he presentado todavía. ¿Qué duda? Perdón. Es que me ha quedado muy bonito lo de poeta de cabecera de la villa, coño. Lo mismo. Gracias. Bueno, aparte de eso, ya sabéis, tiene esa sensibilidad cultural que nos faltan a muchos y que, bueno, pues creo que puede aportar esa parte también de ahí, ¿no? De esa experiencia de los, vamos a decir, de las cosas, los casos y las causas de esos días. Aparte de ello, porque además era cronista, si no recuerdo mal. De la cadena SER y del diario Burgos. Cronista en aquella época y por lo tanto estaba muy metido en el fregado. Cuéntanos alguna cosa de esa. Sí, pero de eso no vamos a hablar ahora, eso ya lo hemos hablado esto, ahora vamos a hablar de otra cosa más alegre, que era la vida que se vivía en Villarcayo y a la Merindad de Castilla la Vieja en el momento de la fusión. Sí que es cierto, la mayoría lo han reconocido, que Villarcayo tenía un grave problema que era la expansión. Sí, no entiendo mucho de números, pero creo que andará por 1,5 km de norte a sur y de este a oeste, creo que por ahí. Es decir, que Villarcayo se estaba asfixiando día a día, se estaba asfixiando cada día más. Por otro lado, cuando Pepe ha dicho que había mirado qué significaba la fusión, yo entiendo que
de la fusión de dos metales sale otro producto que sale mucho más fuerte. Y yo creo, entiendo, para mí por lo menos, y el tiempo me ha dado la razón, que la fusión fue un gran éxito, bien para Villarcayo, como repito, para buscar espacio, y a la Merindad, porque de esa forma se garantizaba unos servicios que no tenían ni los más mínimos. Era un hecho evidente. Había pueblos que no tenían ni una farola en la calle, que no tenían agua, es decir, vivían en un paraíso totalmente distinto al nuestro. Mientras que aquí teníamos una vida, 4 hoteles, discotecas, plural, porque había siempre más de uno o dos, repito, 4 hoteles, fondas, había apuntado por aquí, pastelerías, discotecas, la fábrica de embutidos que estaban ahí, pero bueno, teníamos de todo, tiendas de todo tipo, mercerías, de todo. Y la Merindad no tenía absolutamente nada, tenía Villarcayo. Y lógicamente cuando, muy bien también ha apuntado, compañero ahora hace un momento, sí que es cierto que en las negociaciones había momentos de tensión. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y cada uno tenía sus intereses personales y colectivos, y quieras que no, se tensionaban. Pero pudo más la inteligencia y el saber ceder, porque veían que el futuro iba por ahí, y no se han equivocado. Fueron unos visionarios que entendían que la unión era mejor estar, era mejor estar, era así, la unión o fusión, era mejor juntos que no separados, porque además tenían un problema en común, que es que en Burgos, por mucho que viajaba, el señor diputado, como bien habéis dicho, el señor Soe de Villanueva, viajaban a Burgos y tal, viajaban incluso de su bolsillo, me consta, pagándose el viaje allí, pero una vez que volvían a Villarcayo, los de Burgos se olvidaban de que había venido el señor alcalde de Villarcayo. Todo quedaba en promesas. A tal extremo que en el año 75, por ejemplo, y en el año 74, no sé si habrá alguno que todavía igual me ha hecho compañía, se barría la nieve, se barría de las calles con escoba, cuando nevaba, y se apilaba lo que es el bar Plaza y el bar de esos chiquitos que ahí están al otro lado, unas montañas de nieve que se convertía en piedra. ¿Y cuándo la retiraban? Cuando podía el sol o pegaba aire sur. Vivíamos entonces así, es decir, teníamos discotecas y no teníamos servicios, teníamos tiendas y no teníamos servicios. Esa era la vida de Villarcayo. Pero hay además un problema añadido en Villarcayo, que no se iba a pasar por alto. Villarcayo tuvo la enorme suerte de tener la residencia de los niños de la Caja de Ahorro Municipal de Bilbao. Y eso fue un punto de inflexión que les hizo a los que eran un poco dudosos para la fusión ceder. ¿Por qué? Porque la cantidad, los miles de niños que han pasado por ahí, sus padres venían todos los fines de semana, o la mayoría de los fines de semana, y luego en verano repetían porque les había gustado el pueblo. Y ahí es donde empezó la escalada, en esos años, de comprar pisos, de alquilar pisos y residir en Villarcayo. La residencia, repito, fue el punto de inflexión, a mi modo de ver, porque me tocó, como ayudante del juez, hacer muchas actas y muchos documentos que no figuran en ningún sitio, eran casi privados. Y fuimos los notarios de la fusión de Villarcayo con la Merindad de Castilla la Vieja. Por eso repito, para que no se nos olvide, que la gran suerte que tuvo Villarcayo fue en tener la residencia, porque además relativamente le costó muy poco dinero a Villarcayo la Merindad aportó los terrenos, sí que es cierto, algunos, otros se los quitaron, pero bueno, el tiempo ha pasado y ahí está. Y repito que fue para mí el punto que moderó a unos y otros. Sin embargo, hemos tenido otros problemas también más serios de aquella época, que se han ido más o menos solventando. ¿Por qué? Pues porque las cosas van pasando. La gente no les gustó que tiraría la iglesia, pero ahora sin embargo es una admiración. Contentar a todos es muy difícil. Cuando se hace una cosa sabemos que gusta a unos y no gusta a otros. Por entonces teníamos sereno en Villarcayo. Es curioso. Podíamos estar hasta las 3 de la mañana en el Bar de Jesús jugando al cubilete, los que podíamos.
porque no había problemas, jugabas incluso con el sereno al cubilete. Yo tenía Villarcayo, tenía de todo, o sea, y luego tenía un tren de vida social que la creme de Bilbao veraneaban en Villarcayo y que dejaban un dinero. Fueron los primeros que hicieron sus chales en Villarcayo. Los años mejores, yo creo, de la explosión de Villarcayo fueron del 65 a últimos del 70, cerca de los 80. Fue los años que ya con todos los planes de vivienda y demás que muy bien ha contado César, ya se pudo hacer chalés, comprar parcelas en todos los alrededores de Villarcayo. La preferente la tenemos, que mires por donde mires, antes veías campo, ahora ves urbanizaciones más o menos adecuadas al siglo que vivimos, pero que no son obviantes, y vivimos en un estado de bienestar que creo que es aceptable. Decía que el bien de Villarcayo fue la resistencia. Hemos tenido un mal, y es las carreteras, que es nuestra cruz. Porque lo que no hay derecho, por eso digo que acertó muy bien Castilla-La Mancha en asociarse con Villarcayo, porque se garantizaban los servicios, ya que no les escuchaban en Burgos. No siguen igual, sin escuchar. Porque la carretera que tenemos a Burgos, sí, el suelo está bastante bien, pero si te pasa algo, pues allá tú. Si vas a Bilbao, allá tú. Y eso no es así. Eso no es así. Antes había aquí en Villarcayo, en los años 75, el año de la fusión, había una auténtica caravana de camiones de autónomos que bajaban todos los días a Bilbao. Y teníais que haberles oído cuando volvían, teníais que oír las peripecias y los milagros que tuvieron. Teníamos línea directa todos los días con Santander, con Logroño, con Miranda, con Vitoria, con Burgos y con Bilbao. El de Bilbao y Burgos con varios viajes. Ahora mirad en qué se ha quedado. En poco tiempo, en esos años, que no os habéis acordado, pasamos de aparcar donde el bar chico, frente al Capitolio, el autobús, todos los autobuses los fines de semana, que fue yo con la gasolinera, los autobuses y tal, se pasó a otro sitio mucho más difícil, lo que era el antiguo bar del Jauja, que ahora es una mezquita. Lo mismo, ponían al canto. Bueno, pues por fin se les cayó la cara de vergüenza y hicieron la estación de autobuses. Bueno, aunque el autobús daba miedo a ver cómo se metía por el túnel y por entre los pilares, nunca pasó nada, pero tuvimos estación de autobuses, hombre. O sea que Villarcayo ha sido de una forma tan pintoresca, ha ido subiendo de escalas, que de verdad merece un libro más que de deporte, de X y cosas, porque lo que ha pasado. Aquí lo mismo venía Antonio Molina a cualquiera de las dos discotecas, que te venía la Mocedades en su apogeo rotundo, Camilo Sesto tal. Pero ¿qué era esto? Esto parecía Dallas. No teníamos carreteras y todo el día hablamos en el Toledo, en el Arizona, unas tertulias, pero tertulias ni el Café Fijó no tenía nada que ver con las tertulias que había. Y todo el día dando ahí nuestro parecer y que pues, opinábamos el uno al otro, y yo tenía que guardar un poco la lengua porque dependía del Ministerio de Justicia. Pero también tiraba ¿por qué? Porque soy burgalés. Y no hay cosa que más me duela que tener que reconocer lo mal que se han portado las autoridades provinciales y autonómicas con toda la zona de las Merindades y concretamente con Burgos. Y me duele reconocer que soy de Burgos, de verdad. Creo que con esta intervención de Luis ya hemos hecho un recorrido por la historia, hemos hecho un recorrido sobre lo que pasó después de esa fusión, se ha hecho un recorrido también sobre ese urbanismo, hemos hablado de las quisicosas que dice Luis, Jesús nos ha puesto esa parte también de íntima. Entonces, bueno, ya solo quedan los buenos deseos. Creo que al final la palabra correcta es fusión, no es unión. Fusión. Y creo también que merece la pena el viaje. Ha
sido bueno, las alforjas han sido buenas. Creo que hoy Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja tiene un futuro por delante. Y tanto, perdón, un inciso nada más muy breve. Somos los terceros con el apellido más largo, con el nombre más largo. Tercero, que ha salido uno ahí, ha sido de la Sierra de Madrid, otro y Villarcayo. No, son muchos que lo leí yo hace 2 días. Depende de uno lo leas, en uno sí y en otro no. A ver, eso quería ser yo de cierre. Quería hacerlo de cierre por una razón, porque existe el artículo en el castellano, cuyo origen fue en estas tierras, por cierto. En propuesta. Existe un artículo que es el la, que significa la o le, o lo o el él, para determinar un lugar en concreto. Si a Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja le ponemos Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja, le situamos exactamente en su lugar y el la nos permite volver a ser los primeros. Pues somos los primeros, ya. Pues los primeros. Oye, hablando de esto, yo no soy historiador, pero Bustillo de Villarcayo, ¿Por qué se llama así? porque sigue siendo Bustillo de Se Villarcayo. llamó así porque había otros Bustillos y como pertenece al partido judicial de Villarcayo, por eso le pusieron Pero Villarcayo. sigue llamándose Bustillo de Villarcayo. Sí, los letreros de la carretera lo ponen. Pues entonces es el más largo de España. Sí. Porque es Bustillo, ya Villarcayo no existe. Bustillo de Villarcayo de Merindad de Castilla la Ah, Vieja. claro. Esto así. Eso no lo han cambiado. Tú eres de Jalma, ¿no? Tú eres de Jalma. Visto así, sí. Pero no lo han No, cambiado. no es así. Porque Castilla la Vieja tampoco existe. Ya, Castilla la Vieja tampoco existe como tal. Existe la Merindad de Castilla la Vieja. Pero Villarcayo tiene un nombre. Ya, pero bueno, se llama No, Bustillo pero de ese Villarcayo. Si hay que añadirle a Bustillo el apellido que le corresponde a día de hoy, sería de la Merindad de Castilla, o sea, de Villarcayo de la Merindad de Castilla la Por lo Vieja. cual seríamos los primeros. Exactamente. Pero Bustillo sería el primero. Bustillo de Bustillo. Como has llamado esto fusión o unión, fusión. Un caso claro de fusión es la Merindad de Castilla la Vieja y Villarcayo. Y un caso de unión es Bocos y Villarcayo. Para que se pierde su identidad, en el caso Bocos, Sí. y se lo apunta a Villarcayo como tal. Esa es la diferencia. En cambio, lo otro aparece, como dice Luis, una nueva aleación, Sí, que es más fuerte. sí, sí. El bronce, ¿no? Totalmente, no, son más Bueno, pues lo dicho, creo que nos hemos extendido en tiempo. A todos les apetece pasar el viernes, que es un momento bueno para disfrutar de la compañía de los amigos, y agradecer al Ayuntamiento esta oportunidad de que contemos, de que nos cuenten cosas y el trabajo que están haciendo durante esta semana. Mañana concluirán los actos con ese homenaje a todas las personas que entre ellos estoy yo mismo, que hemos intervenido durante estos años en hacer realidad o intentar mejorar este pueblo. Aquí está parte de la corporación municipal actual, también se le agradece la presencia, por supuesto, y a todos los que aquí habéis estado, pues muchas gracias y espero que, aunque haya sido pocas, algunas de las dudas que pudiera haber, se hayan resuelto. Muchas gracias. Una cosa. El libro de escrito, mirad, enseñad un poco la portada. Y este otro, Te habéis preguntado antes que dónde se iba a vender.